Hola, te saluda David Chavarría, broker inmobiliario desde el 2005, ayudando siempre a compradores como usted a tomar la mejor decisión al comprar una casa. En este video le vamos a explicar cómo usar un préstamo de FHA para comprar una propiedad multifamiliar que genere suficientes ingresos para permitirle pagar parte o quizás todo su pago mensual mientras ocupa la propiedad y además le quede un flujo de caja saludable cuando finalmente se mude. Pero primero, ¿qué es un préstamo FHA y cómo funciona? El préstamo de FHA es un préstamo asegurado federalmente que requiere que el comprador ponga un mínimo del 3.5% del precio de compra para el enganche o depósito. El mismo permite hasta el 4% de asistencia para cubrir el mismo enganche o depósito y hasta un 6% de asistencia para gastos de cierre del vendedor. Sin ser demasiado técnico, esto significa que el comprador, debiendo aportar el 3.5% del precio de compra a la mesa, además de entre 3 y 4% de posibles gastos totales de cierre, el comprador podría estar comprando con todas estas asistencias y una buena negociación esta casa sin llevar $1 al cierre. Los préstamos de FHA están disponibles para propiedades unifamiliares o casas y multifamiliares de 2, 3 y 4 viviendas. Multifamiliares de 5 viviendas o más son clasificadas como propiedades comerciales y no calificarían para un FHA. ¿Por qué una propiedad multifamiliar? Imagínese que Jorge compra una casa de $250,000 usando un préstamo FHA con asistencia completa del vendedor a un interés fijo de 4.5% anual. Jorge solo necesitaría $8,750 para comprar esta casa, teniendo todos los gastos de cierre cubiertos una vez negociado con el vendedor. Y si Jorge sigue el programa de asistencia de hasta 5% de enganche, haría uso de sus opciones comprando su casa sin llevar $1 al cierre. Para facilitar esta explicación, vamos a dejar a un lado el impuesto de la propiedad, seguro y un posible pago de asociación. En este caso, Jorge tendría un pago mensual de $760 de principal e interés, más gastos de impuestos, seguros y un posible pago de asociación. Ahora, ¿qué pasaría si Jorge, en vez de comprar una casa, compra un dúplex o multifamiliar de 2 viviendas? Él viviría en una y la otra. Para esta explicación, fijaremos una renta ficticia de $750 al mes. El pago mensual de Jorge reduciría de $760 del pago de su casa, menos $750 de renta que ahora recibe, a $10 al mes de principal e interés del pago de su casa. Pero ¿qué pasaría si compramos multifamiliares de 3 o 4 viviendas? En una de 3, Jorge vive en una y $750, nuestra renta mensual por 2, igual a $1,500 menos $760 del pago de la casa. A Jorge le quedarían $740 extras para ahorros u otros gastos. En una de 4, Jorge vive en una y $750 por 3, $2,250 menos $760 de casa. A Jorge ahora le quedan $1,490 para sus ahorros. Por supuesto, este tipo de compras depende mucho de metas y objetivos personales o de cada familia. Llámenos y nosotros le daremos una guía completa de cómo hacerlo. Como siempre, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este video. Es muy importante que se registre aquí, que le dé un me gusta, sí, a la manito con el pulgar hacia arriba. Y acuérdese que estamos aquí para usted. Hasta la próxima.